Una es prolongar la línea de colectivos y la otra es conectar la estación transformadora para que haya combustible para el avión del que hablaba el padre Ariel. Así que, bien. No hace mucho, un profesor muy joven de escuela media, con chicos de 14, 15, chicas de 14, 15, 16 años, profesor de medios de comunicación, se le ocurrió hacer un sondeo, me contaba, un sondeo ahí con los chicos que tenían el aula, preguntándoles qué es lo que más les inquieta cuando navegan por las redes. ¿Cuál es la mayor preocupación, la mayor inquietud que tienen? La respuesta, dice, fue prácticamente unánime. ¿Qué es lo verdadero? Es angustiante para los chicos, tener que preguntarse a los 14, 15, 16 años, ¿qué es lo verdadero? Es fundamental. Si uno no tiene alguna experiencia de la verdad para comprometerse con ella, es muy difícil orientar la vida. Si no tiene convicciones profundas, se la orientan otros. ¿Se dan cuenta? Me parece muy importante esto. La verdad existe, aun cuando hoy nos quieren hacer convencer, bueno, que cada uno tiene su propia verdad. Y esa verdad es absoluta e incuestionable. Mire, si caemos en esto de que la verdad la tiene cada uno, es muy difícil que podamos convivir. Es muy difícil que podamos llevar adelante algún proyecto conjunto. Es muy difícil que podamos subsistir como pueblo. La pregunta es, ¿qué es la verdad? Lo digo en este contexto en el que, bueno, se forman alumnos tratando de perfeccionar, de desarrollar, bueno, sus potencialidades, las potencialidades que tiene la inteligencia, para después aplicarla a favor del bien de la persona, cuando esa verdad se nos revela. Además, cuando esa verdad tiene rostro y cuando esa verdad nos asumió plenamente y se animó, se arriesgó a ser educado por nosotros. Y como se animó a ser educado por nosotros, nos conoce profundamente. Por eso también tiene una palabra para decirnos, Él es la verdad. A partir del encuentro con Él, podemos ir formulando con mucho respeto principios, pero que siempre están referidos al encuentro personal. Lo voy a decir de una manera simple. Si entre nosotros ponemos en primer lugar las cosas, me refiero a las cosas materiales, cualquiera que sean, desde el mercado hasta los bienes personales que se pueden expresar de muchas maneras. Si las ponemos como más importante que las personas, empieza la guerra. Comenzamos a confrontar y tratar de poseer el máximo de bienes, a favor evidentemente de uno o del propio sector. ¿Se entiende? En cambio, cuando usamos los bienes o nos enfrentamos con los bienes, sean cuales fueren, y entendemos que lo más importante son las personas, entonces los bienes nos sirven a nosotros, y vamos a aprender a compartirlas. Lo mismo sucede con las ideas. Si ponemos entre nosotros las ideas como lo más importante, vamos a comenzar a confrontar, a dividirnos y evidentemente entrar en una confusión, digamos, interminable. ¿Vieron? En cambio, si las ideas las ponemos para compartir, y es la persona más importante que el argumento que tiene, entonces va a haber posibilidades de encontrarnos. Entonces sí se abre la posibilidad de encontrarnos.
Entonces la verdad no está en las ideas, sino está en las personas como tales. Eso nos enseñó Jesús. Él es la verdad. La Iglesia no es dueña de la verdad, aun cuando a lo largo de la historia se equivocó muchas veces en el modo de presentarla. Pero aprendimos a no imponerla. Aprendimos a no imponerla, sino a proponerla. Esto se los digo a unos cuantos profesores universitarios que tenemos acá en Corrientes y más allá, ¿no? Que critican a la Iglesia de dogmática, etcétera, etcétera, ¿no? Aprendimos a proponerla. Hace mucho tiempo que la Iglesia no impone, sino que propone. Ojalá que también como sociedad aprendamos esto. Es muy importante. Lo decimos acá en el contexto de esta escuela, ¿no? Donde evidentemente el conocimiento tiene un lugar importante. Si los chicos tienen que aprender, los chicos tienen que desarrollar la potencialidad de su inteligencia, pero tienen que aprender a desarrollarla en una determinada dirección. Tiene que haber valores por los cuales ellos desarrollan su inteligencia. Por eso a la Iglesia Católica le importa la escuela. Y donde se anunció el Evangelio, siempre se construyó una capilla y una escuela. Esa es la tradición que tenemos acá en Corrientes, en el país y en todas partes. La Iglesia no le tiene miedo a la razón, no le tiene miedo al desarrollo de la inteligencia, todo lo contrario. Las primeras universidades las tuvo la Iglesia y después la sociedad aprendió de ahí. Además, la Academia Pontificia de la... Perdone que me alegre, que me alargue un poquito más. Desde el siglo XVI, cuando hablamos del siglo XVI, estamos hablando del 1500 en adelante, la Iglesia Católica, fundó lo que hoy se llama la Pontificia Academia de las Ciencias. Uno de los miembros de ese inicio de este organismo fue Galileo Galilei, que es cierto, fue condenado, pero no tuvo un solo día de prisión. Y después de la condena, siguió trabajando con sus discípulos, apoyado por la Iglesia. ¿En qué consistió la condena? Consistió en que Galileo Galilei se empecinó en que, con su teoría, que no era de él, sino de Copérnico, es decir, de que no es el Sol que gira alrededor de la Tierra,